Hola, ¿qué tal? En este video veremos un poco de instalaciones eléctricas. Vamos a encontrar y a calcular el tubo conduit necesario para un número específico de conductores dentro del mismo. Y bueno, para comenzar veremos dos ejercicios. Primero, un poco de teoría, hay que mencionar de qué se trata esto del tubo conduit. Recuerda que el tubo conduit básicamente es una protección de metal en donde se alojarán los distintos conductores de tu instalación. Por lo tanto, para que el calentamiento, es decir, los efectos térmicos no sean devastadores o excesivos, existe algo que se le conoce como factor de relleno del tubo conduit, el cual se da con esta fórmula. El factor de relleno nos dice lo siguiente. Esto es igual al área de los conductores en su totalidad dividida entre el área del tubo conduit. Entonces, este factor tiene una especie de normativas o de reglas. Por ejemplo, para un conductor se establece que es del 53%. Para dos conductores el factor de relleno es de 31%. Para tres conductores sería 43% y para cuatro conductores llegaríamos al 40%. Entonces, esto es una estimación, como te digo, para que los conductores, ya que portarán una cantidad de corriente, pues obviamente se empezarán a calentar. Y para que el calentamiento no sea excesivo y exista una correcta ventilación, debe de haber un factor de relleno específico para facilitar esta ventilación. De otra manera, bueno, el efecto térmico sería un poco más catastrófico y más crítico. Entonces, vamos a ver. Primer ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice, ¿qué tipo de tubo conduit se requiere para alojar tres conductores THW del calibre número 2 AWG? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios y para tener en este contexto los problemas, algunos se podrán reducir a únicamente buscar en la tabla qué tipo de tubo conduit se requiere. Y en otros casos, como lo veremos en el siguiente ejemplo, será un cálculo utilizando esta fórmula. Ahora, aquí si nada más es un solo conductor, bueno, de un solo tipo de calibre, como en este caso es un 2AWG, y van a ser tres conductores, entonces nos vamos a la tabla siguiente. Bien, entonces para establecer aquí nos vamos a la tabla. Vamos al tipo de aislamiento, que es el THW, y nos desplazamos sobre donde dice el calibre de conductor AWG, el número 2. En este caso, en ese renglón viene 1, 1, 2, 4, 5, representa el número de conductores. En este caso no hay de 3, entonces nos vamos al inmediatamente superior, que es de 4. Y en esa columna de 4 nos desplazamos hacia la parte de arriba. Nos damos cuenta que el diámetro nominal del tubo es de 32 milímetros. Entonces, nuestro diámetro sería de 32 milímetros para tubo conduit. Y de esta manera, bueno, una de las formas de poder utilizar las tablas de manera fácil sería de esta forma, únicamente cuando tenemos un solo conductor, bueno, un solo tipo de calibre dentro de un tubo. Ahora veremos otro ejemplo un poco más elaborado. Ahora veamos este segundo ejemplo, esta segunda situación. Nos dice calcular el tamaño del tubo conduit para contener los siguientes conductores. Nos dan el tipo de conductor que va a ser el Binanel 900 y me dice que van a ser dos conductores del calibre 10, cuatro conductores del calibre número 8 y tres conductores del calibre 6. Para esto necesitamos la tabla para poder saber cuál es el área de cada calibre que tenemos aquí. En este caso, el área para el 10 AWG sería de 5.26. Entonces voy a poner aquí. Recuerda que estos son milímetros cuadrados, entonces sería 5.26. Como es un área, entonces es milímetro aquí cuadrado. Y al ser en este caso, bueno, son dos conductores, pues multiplicamos esto por 2 para que nos dé ahora sí el área total de los dos conductores, que sería de 10.52 aproximadamente. Entonces hay que recordar, este 10.52 también son milímetros cuadrados. Todo esto va a ser el área. Lo mismo hacemos acá, buscamos el del calibre 8 y lo multiplicamos por 4. El del calibre 8 me da de 8.36. Entonces voy a ponerlo aquí, 8.36 y esto lo multiplicamos por 4. Y tendríamos el área total de estos cuatro conductores. Sería aproximadamente 33.46. 33.46. Yo voy tomando aquí dos cifras en la parte de las dos cifras significativas, pero bueno, podemos tomar todas las que dice la tabla y llegar a esta cifra. Finalmente, del último, el calibre número 6 es de 13.30 aproximadamente. Entonces vamos a ponerlo aquí, 13.30 y vamos a multiplicarlo por tres conductores. En este caso me daría 39.90.
Ahí está. Ahora sí, ya que tenemos esto, podemos de aquí sumar todas las áreas y con eso encontramos el área de los conductores. Esto de aquí representa el área de los conductores que voy a emplear en la fórmula del factor de relleno. En este caso, sumando todas me daría 83.899. Voy a ponerlo aquí, sería 83.99, 89, perdón, 83.89. Entonces, esto de aquí nos quedaría algo así. Esto viene siendo el área de todos los conductores, que es milímetro cuadrado. Y ahora sí podemos emplear la fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente. La fórmula es esta, factor de relleno. Tengo factor de relleno. Bueno, ¿cuántos conductores son? En total, tengo 2, 4 y 3. Me darían 9 conductores. 9 conductores, me dice la regla que para un conductor es esta, 2 conductores esto, y más de 4 conductores, que está aquí, es un factor del 40%. Por lo tanto, este factor de tubo conduit sería, respetando la regla, 40%, es decir, equivaldría a 0.4. Si de aquí, perdón, este no, este sería lo que voy a calcular, sería más que nada este de aquí, el factor que sería de 0.4. Ahora sí, despejando de aquí lo que quiero, que es el área del tubo conduit a encontrar, pues sería nada más aplicando aquí un despeje, que sería el área de los conductores entre el factor de conversión. Y bueno, sustituyendo los datos, pues aquí sería nada más, sería 83.89 entre 0.4. Y ahora sí, esto de aquí nos daría nuestro tubo conduit. ¿Cuál va a ser su calibre? Haciendo la división nos daría 209.74. Voy a ponerlo aquí. Aquí nos cabe, bueno, un poquito aquí. Acá lo voy a poner. 209.04. Esto es milímetro cuadrado. Esto sería referencia del tubo conduit. Ya tengo más o menos cuánto es lo mínimo necesario para que me quepan esos 9 conductores con ese calibre específico. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, para poder nosotros hacer una equivalencia del tubo conduit, requiriendo y consultando las tablas de dimensiones que existen del tubo conduit, este me da de aproximadamente, con esa magnitud, me da de 19 milímetros de diámetro y 3 cuartos de pulgada. Y así nos quedaría. Sin embargo, ya con tener esta área, ya podemos nosotros tener una idea de cuál es el dimensionamiento de ese tubo requerido para esta situación.